Jóvenes, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Buenos días con todos. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Se me escucha? Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, jóvenes? Ya hoy día, viernes 10 de junio, vamos a ver lo que corresponde en esta semana 6. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Espero que se encuentren bien, jóvenes. Vamos a ver hoy día dos temas. A ver. En la primera parte vamos a ver arreglos numéricos y en la segunda parte vamos a ver cuadrados mágicos, ¿sí? A ver, ahí te estoy compartiendo pantalla. A ver, ¿me confirmas? ¿Sí se ve? Muy bien, chicos, entonces comenzamos con distribuciones numéricas o arreglos numéricos. Atención, jóvenes, miren. Te voy a mostrar las principales situaciones, ¿sí? En esta parte hay mucha diversidad, ¿no? No podemos encasillar, tal vez como en otras sesiones, ¿no? Acá sí hay mucha diversidad, pero igual te voy a mostrar unos ejemplitos antes de comenzar a desarrollar la separata. Entonces vamos a ver en esta primera parte las distribuciones numéricas. Entonces son arreglos de números en forma de filas y columnas, aunque también se presentan en forma gráfica. Los arreglos en filas y columnas sirven para deducir una relación matemática única. Por ejemplo, mira aquí, atención. Carlos diagrama una secuencia lógica de 4 conjuntos, cada uno de 9 números, para la instalación de su club de juegos lógicos, la zona numérica. Mientras la prepara, pone a prueba a su amigo Alberto y le pide que elija uno de los 4 conjuntos de números, puede ser A, B, C o D, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Para completar la cuarta cuadrícula en la zona numérica, o sea, tenemos que averiguar qué cuadrícula va aquí, ¿no? La A, la B, la C o la D. ¿Qué conjunto deberá escoger Alberto? Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es analizar en las 3 primeras cuadrículas que nos dan de dato, tenemos que analizar qué relación guardan cada una de ellas, ¿no? Debe haber algo en común en las 3 cuadrículas, ¿no? Entonces, aquí te puedes valer de sumar filas, puedes sumar columnas, puedes sumar esquinas opuestas, o podrías considerar la semisuma, etcétera, ¿no? Hay un montón de posibilidades, ¿no? Entonces, vamos a analizar de la siguiente manera. Vamos a hacer la suma por columna. Vamos a comenzar entonces aquí. Entonces, en la primera columna tienes 8, 2 y 4. Si hacemos la suma, eso te da 14. En la siguiente columna tendrías 4, 3 y 8. Si hacemos la suma, eso te da 15, ¿no? En la siguiente columna, 9, 2 y 5, hacemos la suma, eso te da 16. Entonces, la suma en la primera cuadrícula es 14, 15 y 16. Vamos a ver si cumple igual en la segunda cuadrícula. Tendrías que sumar 4, 3 y 7. Esa suma es 14. Siguiente columna, 3, 8 y 4. Eso te va a dar 15, ¿no? En la siguiente columna, la suma te da 16. Entonces, hay algo en común, guardan, ¿no? Que la suma por columnas de ambas cuadrículas es 14, 15 y 16. Ahora, no cantemos victoria y ya de una vez escojamos cuál sería la cuadrícula correcta, ¿cierto? Tenemos que comprobar en esa tercera cuadrícula, porque puede decir que aquí falle, y si falla, tendríamos que buscar otro criterio. Entonces aquí sería la suma 14, ¿no? En la siguiente la suma 15 y en la siguiente la suma es 16. Por lo tanto, sí cumple, ¿no? Cumple. O sea que aquí ese sería el criterio, ¿no? ¿Cuál sería su clave, jóvenes? Ahí. La B, ¿no? Claro, ¿no? Claro, chicos. Entonces ahí sería la B. Este de aquí, ¿no? Esa cumple, ¿no? La suma por columnas ahí es 14, 15 y 16. Entonces esa es la clave, ¿no?
Muy bien, ejemplo 1. Vamos con la siguiente. En esta parte, las distribuciones gráficas, ¿no? Entonces, en esta parte va a haber un conjunto de números distribuidos, pero en un gráfico, donde al menos debe haber un elemento que es la incógnita. Por ejemplo, aquí. En cada círculo de la figura, escriba un número entero, de forma que la suma de cualquiera de los tres números alineados sea lo mismo. Si algunos números ya están escritos, hay la diferencia positiva de los números que se escriben en los casilleros sombreados. Entonces dice la condición, ¿no? Es que la suma de cualquiera de tres números alineados sea lo mismo. Por ejemplo, aquí, mira, el 9, el -2 y el numerito que iría por aquí están alineados. Entonces, esta suma debe ser lo mismo que la suma de estos tres. Igual a la suma de estos tres también que están alineados, ¿cierto? Igual también a la suma de ellos tres, igual a la suma de ellos tres, igual a la suma de ellos tres. Esa suma tiene que ser constante en todas las filas, ¿no? Ya. Entonces, como nos están pidiendo la diferencia positiva entre los valores que van a ir en las casillas sombreadas, vamos a ponerle letras. Vamos a ponerle X y Y. ¿Está bien? Ahora, aquí la idea es buscar una fila donde haya la mayor cantidad de datos. Por ejemplo, podríamos comenzar aquí. Podríamos comenzar aquí. Podemos comparar la suma en esta fila con la suma en esta fila. Como las sumas son iguales, entonces podemos encontrar la casilla central. ¿Está bien? Mira, así de la siguiente manera. Vamos a llamarle aquí un Z. ¿Verdad que la suma aquí es 10 más Z? ¿No? Aquí la suma es 10 más Z. Por lo tanto, aquí también la suma de ellos tres tendría que ser 10 más Z. Así, ¿no? Porque la suma es igual por la condición, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué cosa iría en el centro? ¿Qué número iría en el centro? Claro, tiene que ir un 13, ¿no? Claro, aquí tiene que ir un 13, ¿no? 13 menos 3, 10. 10 más Z, 10 más Z, ¿no? O sea que aquí en el centro sí o sí debe ir el 13. Y ya está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Lo que yo quiero es encontrar la diferencia entre X y Y, ¿no? La diferencia positiva. Entonces, no es necesario saber exactamente cuánto vale X y cuánto vale Y. Simplemente la diferencia directamente, ¿no? Aquí entonces voy a comparar esta suma, la suma en esta fila, que es 9 menos 2 más X, tiene que ser igual a 9 más Y más 13, ¿cierto? Así. Así, ¿no? 9 menos 2 más X debe de ser igual a 13 más Y más 9, ¿no? Ahí está. De aquí se cancela el 9, ¿no? Y puedes despejar X menos Y. Este menos 2 lo mando a sumar, sería 15. Este Y lo mando a restar, sería X menos Y, ¿no? Entonces, X menos Y es 15. Y eso es lo que estamos buscando nosotros, ¿no? O sea, la clave sería D. ¿Está bien? Entonces, ojo, no era necesario saber exactamente cuánto vale X y cuánto vale Y, sino directamente la diferencia. Directamente. Muy bien, chicos. Jóvenes, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Me están siguiendo, jóvenes, hasta ahí? ¿Hasta ahí todo claro? Ok, entonces seguimos. Bien. También vamos a ver luego cuadrados mágicos, ¿no? Pero aquí te voy a mostrar la teoría. Atención. ¿Qué es un cuadrado mágico? A ver, en un cuadrado mágico se debe cumplir lo siguiente. La suma de los números distribuidos en filas, en columnas y en las diagonales tiene que ser lo mismo. Es constante. Entonces, a esa suma, al valor de esa suma, le vamos a llamar suma mágica o constante mágica. Y lo vamos a denotar con S. ¿Sí? Lo vamos a denotar con S. Ahora, ¿qué tipos de cuadrado mágico hay? Hay de dos tipos. Puede ser aditivo o puede ser multiplicativo. ¿Sí? Hay dos tipos.
Vamos a ver entonces ahora a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Si es aditivo, vamos a estudiar los de 3 por 3, 4 por 4 y 5 por 5. Y multiplicativo vamos a ver 3 por 3. Pues comenzamos con los cuadrados mágicos aditivos de orden 3. Entonces, si te dicen orden 3, eso quiere decir una cuadrícula de 3 filas y 3 columnas, ¿no? Entonces, recuerda la definición. La suma en filas, en columnas y en las dos diagonales principales tiene que ser lo mismo, ¿no? Tiene que ser constante. Por ejemplo, vamos a distribuir los números del 1 hasta el 9 en un tablero de 3 por 3, de modo que la suma de los tres números escritos en filas, en columnas y en las diagonales sea lo mismo. Para ello, entonces, vamos a llamarle a la constante mágica o suma mágica, vamos a llamarle S. Ya, ahí está nuestro tablero, entonces se cumple por condición, por definición, la suma en filas, la suma en columnas, eso tiene que ser lo mismo, o sea, S, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a sumar por filas, ¿sí? También podría ser por columnas, ¿no? S más S más S, eso me da 3 por S. 3 por S debe de ser igual a 1 más 2 más 3 hasta el 9, ¿cierto? Así. Así. Pero esta suma es conocida, ¿no? Esta suma es conocida. La suma de los 9 primeros números naturales. Esa es una formulita, ¿cierto? Ustedes lo deben de conocer, ¿no? Pero igual lo voy a escribir por aquí. Ya, chicos, un ratito. Ya, entonces aquí la suma, ¿no es cierto? Tendría así, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, ¿no? Más n, ¿no? Ese es conocido, ¿no? Es la suma de los primeros números naturales. Esto es n por n más 1 sobre 2, ¿no? Así. Entonces, en este caso, n, ojo, es la cantidad de sumandos, ¿no? La cantidad de términos que tú quieres sumar. Entonces, en este caso son 9 sumandos. Sería 9 por 10 sobre 2, eso te da 45. Eso quiere decir que ya tenemos S, ¿no? Porque 3 es igual a 45. Eso implica de que S es 15, ¿no? Entonces ya tenemos S. Chicos, ya tenemos la suma mágica. Lo que nos falta es hacer la distribución. Para ello hay una técnica. Hay masa, pero te voy a mostrar la más conocida. Vamos a considerar un cuadradito en cada lado de nuestro tablero, en la parte externa. Ahora voy a distribuir en forma consecutiva en diagonal, ¿sí? Voy a comenzar entonces en esta casilla, aquí en esta casilla, en forma consecutiva, así, así de esa manera. Ahora vamos a ingresar los numeritos que están en la parte externa, dentro de nuestro tablero para que sea mágico, ¿no? Entonces vamos a reflejar. Este 1 de aquí, por ejemplo, va a ir aquí. Este 9 va a ir aquí. El 3 va a ir por aquí y el 7 va a ir por aquí. De la siguiente manera, mira. Hasta ahí no hice nada, es lo mismo, ¿sí? Hasta ahí es lo mismo que la figura anterior. Ahora sí vamos a ingresar los valores. El 3, el 1, el 9 y el 7, ¿no? Y ya está. Ahora sí vamos a comprobar si la suma en filas, en columnas y en diagonales es 15, ¿no? Y efectivamente, ¿cierto? Cuando haces la suma, vas a obtener 15, ¿no? 2 más 7, 9 más 6 sería 15. 9 más 5, 14 más 1, 15. 4 más 3, 7 más 8, 15. De igual forma en columnas, ¿no? Comprueba ahí también en columnas, te da 15. Lo mismo en las diagonales principales, ¿no? También te va a dar 15. Ya tenemos entonces nuestra distribución, ¿no? Ya es un cuadrado mágico.
Ahora, chicos, a partir de este ejemplo vamos a desprender algunas propiedades importantes. Atención. Por ejemplo, a ver, mira, por ejemplo, hay una relación del 9 con el 3 y el 6. Hay una relación, ¿no? ¿Verdad que 9 más 3 es 12? Y si lo divides entre 2, eso te da 6. Ajá. Entonces, ¿esto cómo funciona? A ver, voy a considerar una esquina, una esquina. Luego me voy a la esquina opuesta, que sería el 4. Luego me voy a tomar ahí los adyacentes a esta esquina. Los adyacentes son el 9 y el 3. Entonces, este 6 de aquí es la semisuma de estos dos valores. Ahí entonces funciona lo mismo con las demás esquinas, ¿cierto? Por ejemplo, el 2. El 2 sería la semisuma de ¿quiénes? Ah, ya dice la profesora esquina opuesta, o sea, el 8. Luego, los adyacentes a esta casilla, o sea, el 1 y el 3. Allá, entonces, el 1 y el 3, hago la suma, que es 4, lo divido entre 2, y eso nos da esta esquina, ¿no? De igual forma con las demás esquinas. Vamos a comprobar aquí también. 4, ¿no? Esquina opuesta, 6, adyacente, 7 y 1. 7 y 1, 8, ¿no? Cuando haces la suma, 8 entre 2 te da 4. ¿Está bien? Entonces, esa es la primera propiedad que vamos a desprender. Por lo tanto, aquí tiene que ir A más B sobre 2. A más B sobre 2. Entonces, por aquí iría B más D sobre 2, ¿verdad? Aquí iría B más D sobre 2. Aquí iría A más C sobre 2 y aquí C más D sobre 2. ¿Está bien? Pero también mira, observa lo siguiente. ¿Qué hay con la casilla central? A ver, ¿qué hay con la casilla central? Observa lo siguiente. Este 5 de aquí, ese 5, lo puedo escribir como un 7 más 3 sobre 2, ¿cierto? Ah, ya, pero también lo puedo ver como un 9 más 1 sobre 2. O también lo puedo ver como un 2 más 8 sobre 2 o un 6 más 4 sobre 2. O sea, es la semisuma, ¿no? De los valores opuestos en una fila o en una columna o en diagonales, ¿no? En este caso, entonces ya tenemos también el centro. Vamos a colocarle como A más D sobre 2. Allá, entonces, las demás esquinas también, utilizando la propiedad anterior, lo voy a rellenar. Ahí sería A más C sobre 2 y ahí tendrías B más D sobre 2. ¿Está bien? Ahora, hay otra propiedad que no está aquí, pero me parece importante mencionarlo también porque se utiliza bastante. Es una propiedad con respecto al centro. Al centro. Entonces, si tú tienes aquí, a ver, un tablero, vamos a suponer aquí, nuestro cuadrado mágico de 3 por 3. Ya, ahí está. Ya, digamos que el centro es X, ¿sí? Digamos que el centro es X. Entonces, la propiedad te dice que la suma mágica es el triple del centro. Así. ¿Está bien? Pero ojo, no te olvides que estas propiedades que te estoy mostrando es solo para cuadrados mágicos aditivos de 3 por 3. 3 filas y 3 columnas, ¿no? Para 4 por 4, 5 por 5, esto no va a funcionar. ¿Sí? Ojo con eso. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver una aplicación. En el siguiente cuadrado mágico aditivo, la constante mágica es 63. Si A, B y C son impares y A es menor que B y B es menor que C, calcule el valor de X. Ya. Entonces, ahí tienes las alternativas. Ya, mira, lo que me conviene primero es establecer una ecuación, ¿no? Porque por dato nos dice que la constante mágica es 63, ¿no? Entonces, la constante mágica ya nos la dan, ¿no? Es 63. 63. Por lo tanto, podemos decir que 15 más 7b más x es 63, así, ¿no? 15 más 7b más x es 63. Para poder encontrar x, entonces necesitamos primero encontrar el valor de b, ¿no?
tenemos que encontrar el valor de B. Para ello, podemos aplicarle la suma mágica a esta columna, ¿no? 7A más 7B más 7C tiene que ser la suma mágica que por dato es 63. Así. Eso quiere decir, aquí si le sacas séptima, tendrías que A más B más C es 9, ¿no? A más B más C es 9. Ya. Ahora, utiliza este dato, mira. A, B y C son impares. Y además, A es menor que B y menor que C. O sea, jóvenes, ¿cuánto vale A, B y C? De ahí. 1, 3 y 5, claro. 1, 3 y 5, sí. Entonces, de ahí tendrías de que A, B y C es 1, 3 y 5, ¿no? Y hasta ahora, como ya tienes el valor de B, simplemente voy a reemplazar en esta ecuación para encontrar X, ¿cierto? Entonces reemplazamos y encontramos X. X sería 27. La clave entonces ahí sería dedo, ¿no? La clave es dedo. Muy bien, chicos. A ver, su compañera hace una pregunta. Solo aplica con números del 1 al 9. Ajá. Ya, Karim, no. El ejemplo que hemos visto hace un momento no necesariamente es para números del 1 al 9. No, no es la única. Es para cualquier cuadrado mágico de 3 por 3, Karim. ¿Sí? Cuadrado mágico aditivo de 3 por 3 para cualquiera. No necesariamente cuando vas a distribuir solamente los números del 1 al 9. No hay límite, no hay límite. No. Te pueden dar cualquier, pero sí tiene que ser claro 9 valores, ¿no? 9 valores, cualquiera, cualquier conjunto de 9 valores para distribuirlos en un cuadrado mágico aditivo de 3 por 3. Sí. A ver, voy a retroceder. Ya, ahí está. Ujú. Sí, Dana, no hay límite, ¿no? El punto es que sean 9 valores que vas a distribuir. ¿Sí? Son 9 valores que vas a distribuir. Muy bien, chicos. Ahora te voy a mostrar otro cuadrado mágico aditivo. Pero antes vamos a ver este otro ejemplito de cuadrado mágico de 3 por 3. Atención ahí. En la figura mostrada, cada tablero de 3 por 3 representa un cuadrado mágico aditivo. Determinar la suma de los números escritos en los casilleros sombreados. Muy bien, entonces, este cuadradito de aquí es mágico, lo mismo que él es mágico, lo mismo que él es mágico, pero ojo, no quiere decir que en los 3 cuadrados mágicos la constante sea lo mismo, ¿no? Cada cuadrado mágico tiene su propia constante, ojo con eso, ¿no? La idea, jóvenes, es comenzar en el cuadrado donde tengas más datos. Por ejemplo, podríamos comenzar aquí, ¿no? Tienes el 8, el 2 y el 6, ¿no? O también podría ser en este cuadrado, el 8, el 2 y el 4, tienes como datos, ¿no? En cualquiera de estos dos podrías comenzar. Entonces vamos a comenzar por este cuadrado, ¿sí? Pero recuerda que lo que te están pidiendo es la suma de los números escritos en las casillas sombreadas. Entonces vamos a ponerle letras a las casillas sombreadas. Sí, así. Y hasta entonces vamos a comenzar en este cuadrado. Jóvenes, ¿cuánto vale Y por la propiedad del centro? A ver, la casilla central. ¿Cuánto vale Y? Claro, tiene que ser 7 porque es 6 más 8 sobre 2, ¿cierto? Entonces ya tienes el valor de Y, es 7. Ya. Y si ya tienes el valor de Y, entonces también puedes saber cuánto vale X, ¿cierto? Si Y vale 7, entonces ya tienes también X, porque vas a comparar esta de aquí con esta de aquí, ¿verdad? Entonces tendrías así, mira.
Vamos a ponerle aquí incógnita, no sabemos su valor. Entonces tendría 6 más x más incógnita debe de ser igual a incógnita más 2 más 8, ¿cierto? De ahí incógnita se cancela, ¿cierto? Se va incógnita. O sea, x debe de ser 4, ¿no? Por eso es que aquí x vale 4. Entonces, cuando tú compares, o sea, en una ecuación, ¿no? En una ecuación compares, en este caso hemos comparado fila con columna, donde esta fila y esta columna tienen a esta casilla en común. Esta casilla, cuando hagas la ecuación, se va a anular, como aquí, se anula, se cancela. Por lo tanto, para la siguiente vez, directamente tú podrías decir 6 más x es igual a 2 más 8 directamente. Entonces, de ahí rápidamente sale x igual a 4. Porque sabes que esta casilla se va a anular. Es la casilla común, ¿cierto? A ambas, ¿no? Por lo tanto, x ahí vale 4. Y si trabajamos en este cuadrado, aquí, también tendrías el valor de z, ¿no? Porque es 8 más 4 sobre 2, eso es 6. Y si ya tienes el valor de z, entonces también podrías calcular el valor de m, ¿no? Entonces aquí podríamos comparar, por ejemplo, a ver, atención ahí. Ahí podríamos comparar esta de aquí, ¿no? Esta fila la podríamos comparar con esta, ¿cierto? Entonces, al hacer los cálculos ahí, el z se cancela porque es lo que comparten en común esta fila y esta diagonal. Por lo tanto, directamente vas a decir 2 más m debe ser igual a 8 más 4. De aquí sacas m. O sea, m sería entonces 10, ¿no? ¿Sí? Por eso aquí entonces m vale 10, ¿no? Y ya está. Ahora voy a trabajar en este cuadrado. Ya tengo el valor de m, ¿no? Ya tenemos m. Entonces vamos a decir que m más 6 es p más n, ¿cierto? Si comparamos esta diagonal con esta otra diagonal, tendrías que m más 6 es p más n. Y de ahí obtenemos p más n. Entonces aquí trabajamos esta diagonal con esta otra diagonal y diríamos así, ¿no? M más 6 es igual a P más N. Como ya tienes M que es 10, eso quiere decir que P más N tiene que ser 16. ¿Está bien? Y se acabó, porque ojo, no es necesario averiguar cuánto vale cada letra. Ya tenemos la suma, ¿no? Entonces, lo que nos están pidiendo es la suma de todas las letras, ¿no? Entonces, al reemplazar, tendríamos 43. O sea, la clave sería avión. La clave entonces ahí es avión. Claro. Chicos, ¿hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, jóvenes? Yes. Excelente, chicos. Muy bien. Seguimos entonces. Ya, ahora sí vamos a ver los cuadrados mágicos de orden 4. Entonces la definición es la misma, solo que esta vez son 4 filas y 4 columnas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a distribuir los números desde el 1 hasta el 16 en un tablero de 4 por 4, de modo que la suma de los 4 números escritos en filas, en las columnas y en las diagonales principales son lo mismo. Entonces el paso 1 es encontrar la suma mágica. Entonces a esa suma le estamos llamando S. Ya, esta vez ese es nuestro tablero, la suma en las filas tiene que ser S. Por lo tanto, podemos sumar todo esto, ¿no? S más S más S más S, eso es 4S. Eso debe de ser la suma de los números a distribuir, o sea, desde el 1 hasta el 16, ¿no? Pero tú ya sabes que esta suma es conocida por la fórmula que da hace un momentito, ¿no? Esto sería entonces 16 por 17 sobre 2. Eso quiere decir 136. De ahí obtienes S. Claro, eso quiere decir entonces que S tiene que ser 34. Entonces ya tienes la suma mágica. El siguiente paso es hacer la distribución.
Vamos a hacer entonces ahora la distribución. Ya sabes que la suma es 34. Ya. ¿Cuál es la idea? Mira, así como muestra la ilustración, vas a distribuirlos en forma consecutiva, ¿sí? En forma consecutiva, ¿no? Desde el 1 hasta el 16. Ahora voy a intercambiar, porque ahí todavía no es mágico, ¿cierto? Intercambiamos las esquinas opuestas, o sea, el 1 con el 16, el 4 con el 13. Pero también en este cuadro de 2 por 2, también voy a intercambiar esquinas 6 con 11 y 17 con 6. Así, de la siguiente manera. Presta atención aquí, mira. Ya, hasta ahí es lo mismo que la anterior. Es lo mismo que la anterior. Ahora sí voy a hacer los intercambios. El 1 con el 16. Primero las esquinas opuestas, ¿no? El 13 con el 4. Y luego, en ese cuadro de 2 por 2 también voy a hacer los intercambios. El 6 con el 11. Y también el 10 con el 7. Y ya está. Ahora sí, este cuadrado ya es mágico. La suma es 34. Vamos a comprobar o verificar algunas columnas, algunas diagonales, algunas filas. 16 más 2, 18. 3 más 13, 16. 18 más 16, 34, ¿no? Aquí, por ejemplo, 9 más 7 te da 16. 6 más 12, 18. 16 más 18 te da 34, ¿no? En las diagonales igual, ¿no? 16 más 11 más 6 más 1, eso te da 34. De igual forma aquí, ¿no? 4 más 7 más 10 más 13 también te da 34. De igual forma puedes verificar en las columnas también, ¿no? Eso te da 34. Ya, atención ahí. A partir de aquí vamos a desprender nosotros algunas propiedades, ¿sí? Vamos a desprender, a ver, un momentito, chicos, por favor. Listo, chicos, ahora sí. Ya, disculpen ahí la interrupción, jóvenes, es inevitable. Ya, entonces ahora sí, ¿ah? Lo que quiero ver ahora es, a partir del ejemplo, algunas propiedades, ¿sí? Vamos a desprender entonces ahí algunas propiedades. Ya, entonces ahí, mira, observa lo siguiente aquí, ¿ah? Mira, observa lo siguiente. Si tú sumas las esquinas, 16 más 13, eso te da 29. 29 más 4, 33. Más 1, 34. Te da la suma mágica. 34. Al sumar las esquinas, ¿cierto? De igual forma, mira, si tú sumas también, por ejemplo, el 5, súmale con el 8, te da 13, ¿no? Luego más 9 y luego más 12. Hace la suma y eso también te da 34, ¿no? De igual forma también, entonces mira, si tú sumas, por ejemplo, el 2, lo sumas con el 3, con el 14 y con el 15, si haces la suma, eso también te da 34. De igual forma, mira, si tú sumas el 11, el 10, el 6 y el 7, cuando hagas la suma, eso también te da 34, ¿verdad? Por lo tanto, esa sería la propiedad. Consideremos entonces de esa manera para un cuadrado mágico de 4 por 4 en general, ¿no? Donde pueden ir aquí cualquier valor, no necesariamente del 1 al 16, cualquiera, y siempre se va a cumplir que la suma mágica es la suma de las esquinas. Pero también la suma mágica es igual a Z más M más N más W. También eso es S.
¿no? Y también lo que les mencioné, ¿no? O sea, voy a completar esa propiedad ahí. Aquí, ¿no? También S es igual a X más Y más P más Q. Así. Pero también S es la suma de los números en la parte central, ¿no? O sea, D más E más F más G. También se cumple eso, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver ahora una aplicación. Ya, en el siguiente cuadrado mágico se ubican los 16 primeros números impares positivos consecutivos. Hay el valor de A más B menos C más 2 por E. Más 2 por E. Muy bien. Entonces, atención ahí. Los números a distribuir sería pues el 1, ¿no? Sería el 3, sería el 5, sería el 7, el 9, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Hasta completar ahí los 16, ¿no? Ahora, vamos a hacer la distribución como hicimos en el ejemplo anterior. O sea, colocar todo en forma consecutiva, de intercambiar las esquinas opuestas, y también en el cuadro central tenemos que intercambiar, ¿no? Lo mismo vamos a aplicarle. Así de la siguiente manera, mira, es el mismo criterio. Así, así, ¿no? Ya, colocamos ahí todos los impares así en forma consecutiva. Ya. Ahora vamos a intercambiar las esquinas opuestas. El 25 con el 7 también, ¿no? Y también vamos a intercambiar la del centro, ¿no? El 11 con el 21, el 19 con el 13 también lo vamos a intercambiar. Así, ¿no? Y ya está. Ahora, mira, atención, tenemos que comparar el gráfico que nos han dado, el cuadro que nos han dado, con lo que nosotros hemos obtenido. Tenemos que comparar y tenemos que averiguar si los datos que nos dan en este gráfico, los datos, estoy hablando del 3, estoy hablando del 5, estoy hablando del 23, estoy hablando del 29, estoy hablando del 27. Si guardan, si están en el mismo lugar que en nuestro cuadro, están en el mismo lugar, en la misma posición, ¿cierto? Ese 3 de aquí, por ejemplo, está en la primera fila, segunda columna, lo mismo que aquí. El 3 también aquí está en la primera fila y segunda columna. Lo mismo el 5, lo mismo el 23, igual el 29, igual que el 27. ¿Está bien? O sea, se trata del mismo cuadrado, es lo mismo. ¿Está bien? Ahora, a partir de aquí entonces ya tienes los valores, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería A, chicos? ¿Cuánto sería A? Claro, A vale 31. Claro, A de ahí vale 31. Entonces también tienes las demás letras, ¿no? Tienes B, tienes D, tienes E y tienes C, ¿no? Ahora sí, vamos a hallar lo que nos piden. A más B menos C más 2 por E. Eso quiere decir 51. O sea, ahí la clave es casa, ¿sí? La clave es casa. Ojo, chicos, esta parte de comparar los dos cuadrados, ¿no? Y verificar que los datos que te dan están ubicados en la misma posición, en el cuadrado que nosotros hemos obtenido y en el cuadrado que nos dan de dato, eso es importante, porque podría ser que tengan otra posición. Y si están en otra posición, lo que tendrías que hacer es rotar el cuadrado que has obtenido aquí. Porque si fuese así, este cuadrado de aquí saldría de rotar el cuadrado que nosotros hemos obtenido. Tendrías que rotarlo. Y ahí recién identificar quién sería el A, quién sería el B, el D, el E y el C. ¿Sí? Eso es muy importante, chicos. Muy bien, jóvenes. Chicos, hasta ahí me siguen, hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien, chicos, muy bien. Seguimos entonces, jóvenes, atención. Ahora te voy a mostrar el cuadrado mágico de orden 5. Entonces, 5 filas y 5 columnas, ¿cierto? Igual se va a cumplir la definición. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a distribuir los números desde el 1 hasta el 25 en un tablero de 5 por 5.
De modo que la suma de los números escritos en filas, en columnas y en las diagonales tiene que ser lo mismo. Entonces, primero tenemos que encontrar el valor de S. Vamos a encontrar la suma mágica. Ese sería nuestro tablero, 5 filas, 5 columnas, y vamos a hacer las sumas por fila. Ahí está. Para encontrar la suma mágica, ¿no? Al sumar todas las filas tendría 5 por S. Eso debe de ser igual a 1 más 2 más 3 hasta el 25, ¿no? Son los números que se van a distribuir. Pero esa suma es 25 por 26 sobre 2, o sea, 325. De ahí despejas S. Entonces, S debe de ser igual a 65. Entonces ya tenemos la constante mágica, la suma mágica. Lo siguiente es hacer la distribución en nuestro cuadrado. Entonces, vamos con esa parte, chicos. Atención ahí. Entonces, es muy parecido el método de hacer la distribución con el cuadrado mágico de 3 por 3, ¿no? En el de 3 por 3 agregábamos un cuadradito en la parte externa en cada lado. En esta ocasión, como es de 5 por 5, tenemos que agregarle 3 cuadraditos en cada lado. De la siguiente manera, ahí, ¿no? Igual. 3 cuadraditos en la parte externa de cada lado. Y también vamos a hacer la distribución en forma consecutiva, en diagonal. Vamos a comenzar entonces aquí en esta casilla. Aquí iría el 1. En forma consecutiva hacia arriba, ¿no? En diagonal. Luego aquí el 6, ¿no? Aquí el 11, 16, ¿no? Y por aquí también el 21. Así. Ahora, la idea es ingresar estos valores dentro de nuestro cuadrado, ¿no? Estos de aquí, lo mismo que aquí, lo mismo que aquí, lo mismo que aquí. Igual vas a reflejar, o sea, el 4 tendría que ir aquí, el 10 tendría que ir aquí, y el 5 tendría que ir aquí en esta posición. ¿Está bien? O sea, así, mira. De igual forma con los demás lados, ¿ah? Así. Y entonces hasta ahí no hice nada, sigue siendo lo que está en la figura anterior, igualito. Hasta ahí está igualito. Ahora sí, estamos reflejando ahí, mira. El 2, aquí iría el 6, ¿no? De igual forma aquí el 16, el 22 y aquí iría el 21. De igual forma el 24, aquí iría el 20 y por aquí iría el 25. De igual forma aquí el 4, aquí el 10 y aquí iría el 5, ¿no? Ahora sí ya nuestro cuadrado es mágico, ¿no? Hay que comprobar ahí que la suma es 65, ¿no? 3 más 16 más 9 más 22 más 15, eso te da 65, ¿no? Por aquí también, ¿no? 24 más 12 más 5 más 18 más 6 te da 65. De igual forma funciona en las columnas, es 65 la suma. De igual forma, en las dos diagonales principales también, la suma te da 65. Entonces, a partir de este ejemplo, vamos a desprender esta propiedad, la del término central. Atención aquí, el término central. A ver, observa aquí, mira, el término central en nuestro ejemplo es 13. Ahora, observa lo siguiente. Si tú sumas las esquinitas, 3 más 15, eso te da 18. 23 más 11, eso te da 34, ¿no? 34 más 18. Si eso lo divides entre 4, obtienes el centro. ¿Está bien? Obtienes el centro, ¿no? Entonces, esa propiedad es la que nosotros vamos a desprender aquí, ¿no? Entonces, el término central, que es M, es A más E más U más Y sobre 4. Pero de igual forma también, si te fijas en este cuadro central, el centro también es la suma de estas esquinas entre 4. ¿Verdad? Eso lo puedes verificar también ahí en nuestro ejemplo. Aquí, ¿no? Si tú sumas el 8 con el 14, lo sumas con el 18 y lo sumas con el 12, lo divides entre 4, eso te da 13, que es el centro, ¿no?
¿Está bien? Entonces vamos a desprender esas dos propiedades para el cuadrado mágico de 5 por 5, el término central, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver, atención ahí, atención, vamos a ver el cuadrado mágico multiplicativo de orden 3. Entonces, en esta ocasión, jóvenes, la definición es la siguiente, ¿no? Que la multiplicación, ojo, ya no es la suma, sino la multiplicación en filas, en columnas y en las diagonales principales es constante. A ese producto mágico vamos a llamarle P, le vamos a llamar P. Vamos a ver un ejemplo, atención ahí. En el siguiente tablero hay que escribir números enteros positivos, de modo que se forme un cuadrado mágico multiplicativo. Tenemos que dar como respuesta la suma de cifras de P más A más Z. P más A más Z. Muy bien, chicos, entonces aquí voy a emplear la definición, ¿sí? Vamos a emplear entonces la definición. Lo primero que observamos es que aquí podemos comparar esta columna porque tiene más datos, ¿no? Podemos comparar esta columna con esta fila. Como coinciden en Z, entonces podrías encontrar este valor, ¿no? Así de la siguiente manera, mira. Vamos a ponerle X ahí y al hacer la comparación, entonces puedes encontrar X, ¿no? Entonces, 96 por 9 debe de ser igual a X por 144. De aquí hay que simplificar y vamos a deducir cuánto vale X, ¿no? X vale 6. Ya tienes X. Ya. Ahora, como ya tienes X, podrías comparar lo siguiente, mira. Ya reemplazamos ahí el valor de X. Y entonces aquí voy a utilizar lo que va a ser una propiedad, ¿sí? Aquí voy a colocar una propiedad. Eso luego lo vamos a formalizar, ¿sí? Pero aquí voy adelantando lo de la propiedad. Y entonces tenemos aquí nuestro cuadrado multiplicativo de 3 por 3, ¿no? Entonces aquí hay una relación, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando era aditivo, si esto vale, por ejemplo, vamos a ponerle A, y esto vale B, y aquí le llamamos X, ¿verdad? Que cuando era aditivo, el X es la semisuma de A con B. A más B sobre 2, ¿no? Pero como es multiplicativo, ya no sería A más B, sino sería A por B, ¿no? Y ya no sería entre 2, sino sería raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, X va a ser igual a la raíz cuadrada de A por B. O de forma equivalente que X cuadrado es igual a A por B. Entonces, estas dos son equivalentes, ojo. Esa sería la propiedad que vamos a emplear. Muy bien, entonces en este caso tendrías así, ¿no? P cuadrado, aquí, ¿no? P cuadrado viene a ser 9 por 144. De aquí se desprende que P tiene que ser 36, ¿sí? Entonces de ahí P vale 36. Ya tienes P, ya tienes P. Ahora lo que te falta hallar es A, ¿no? Te falta hallar A y Z te falta hallar, ¿no? Ya, ¿cómo harías entonces ahora para encontrar A y Z? Ya, vamos a reemplazar entonces ahí P, ¿no? P vale 36. Y ya está, chicos. Entonces aquí, ¿verdad que ya podemos encontrar el valor de Z, ¿no? Porque puedes comparar así, ¿no? 96 por 6 es lo mismo que 36 por Z, ¿no? 96 por 6 es lo mismo que 36 por Z. De ahí obtienes Z, entonces Z tiene que ser 16. Reemplazamos en el cuadro el valor de Z, que es 16, y ahora simplemente nos queda hallar el valor de A. ¿Está bien? Vamos a encontrar ahora el valor de A. A ver, aquí por ejemplo podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Para encontrar el valor de A. Podríamos comparar estas dos, atención ahí. A ver, podríamos comparar esta con esta y esta con esta, ¿cierto? Comparamos, ¿no? O sea, tendrías ahí que 96 por A debe de ser igual
a 144 por 16, ¿no? Y de ahí obtienes el valor de A. Entonces, A te va a salir 24, ¿sí? Por lo tanto, P más A más Z tiene que ser 76. Pero te piden dar como respuesta la suma de sus cifras, o sea, 13, ¿no? Entonces, la clave ahí sería casa. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, la propiedad que te había puesto por aquí, ¿no? Esta propiedad es esta, ¿no? Esta propiedad. Siempre se cumple esto en todo cuadrado mágico multiplicativo, pero de orden 3, ojo, 3 filas y 3 columnas, ¿no? Se va a cumplir entonces esta propiedad. Entonces, x cuadrado es a por b. Pero ojo, también podrías emplear su forma equivalente, ¿no? Que x es raíz cuadrada de a por b. Cualquiera de las dos, ¿no? Muy bien, chicos. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ah, la anterior, dices María, ¿no? La anterior. Ya, ya, vamos a ver la anterior. Ya, esa, ¿no? La voy a completar, a ver un ratito. Sí, ahí está. A ver, María, ¿me confirmas, por favor, cuando terminaste? Todo bien, ok, muy bien, Leonardo. Ok, ya, entonces ahora sí, chicos, vamos a ver. Atención ahí, esto ya está. Vamos a ver los problemas de la separata. Ya. Vamos con la uno, chicos. Wow, se parece un testamento, ¿no? Claro. Ya. Ojo que así no va a venir en tu examen, no te vayas a asustar, ¿eh? En el examen de admisión no viene así tan grande, ojo. Ya. Chicos, aquí no se olviden que esta parte de aquí tienen que agregarle, ¿sí? En su separata, siempre lo que está de rojito tenemos que agregarle. Ya, ahora sí, vamos entonces con la uno. María tiene un tablero de 6 por 5 con algunos cuadrados sombreados, ¿sí? Se refiere a este, ¿no? Como indica la figura. Ella escribe en algún orden los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5 en la primera línea, aquí, ¿no? En la primera línea. Y luego completa el tablero de la siguiente manera. Mira el número escrito en el cuadrado sombreado y escribe el número que ocupa, a ver, vamos a ver aquí, ¿no? Dice, mira el número escrito en el cuadrado sombreado y luego escribe el número que ocupa la posición indicada por el cuadro sombreado. Vamos a ver el ejemplito, a ver, para entenderlo bien. Justamente acá hay una tabla ejemplo, ¿no? Para que se cumpla esa condición, ¿no? Ya, entonces vamos a comenzar a ver esta filita de aquí, esta fila. Ya. Entonces dice, ¿no? Mira el número escrito en el cuadrado sombreado. O sea, sería el 4, ¿no? Es el número escrito, es el 4, ¿no? Y escribe el número que ocupa la posición indicada por el cuadro sombreado. Ah, la posición, o sea, vamos a decir lo siguiente, ¿no? A ver, posición, ¿no? Esto es primera casilla, esto es segunda casilla, esto es tercera casilla, esto es cuarta casilla, esto es quinta casilla, ¿cierto? Quinta casilla, ¿no? Así, ¿no? Allá. Entonces dice que este 4 para mí va a ser la posición, ¿no? ¿Sí? Escribe, dice, ¿no? El número que ocupa la posición indicada por el cuadro sombreado a la posición. A ver, el número que ocupa la posición 4 en esta fila es el 1, ¿verdad? El 1 está en la cuarta posición, ¿no? En esta fila. Pero dice aquí, ¿no? Escribe, dice, como último número en la siguiente línea. Ah, ya. O sea que el 1 iría en la siguiente línea como último en esta fila. El último, ¿no? Luego dice, luego repite los otros números en los primeros cuatro cuadrados, siguiendo el mismo orden que en la fila anterior. Allá, o sea, a ver, si el 1 lo pasé para esta casilla, entonces los demás numeritos van en ese mismo orden en esta fila.
Allá, o sea, 2, 3, 4 y 5. A ver aquí. 2, 3, 4 y 5. Ahí está, ¿no? Así de esa manera, ¿no, chicos? A ver, vamos a ver de nuevo, ¿sí? Vamos a ver de nuevo para que esto quede bien claro. Y entonces voy a borrar esta parte de aquí, así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería aquí? Vamos a analizar, a ver, aquí en esta fila. Vamos a analizar en esta fila. De igual forma, mira, fíjate en el número del cuadro sombreado. En el número del cuadro sombreado. Ah, ya, es el 3. Entonces, ese 3 va a ser la posición. Me voy a fijar en la posición. Me está indicando la posición. Posición 3, allá. 1, 2, 3, o sea, el 4, ¿no? El número 4, entonces, debe de ir en la siguiente línea, pero al final. Allá, el 4 va en la siguiente línea al final, ¿no? Y los demás números, que es 2, 3, 5 y 1, tal cual, como he mencionado en ese orden, irían en estos cuadros, ¿no? En esas 4 casillas, ¿no? Aquí. 2, 3, 5 y el 1, ¿cierto? 5 y el 1. El 4 ya se saltó para acá. ¿Está bien? A ver, otro ejemplito. A ver, otro ejemplito, profesora, no me queda muy claro. Atención aquí. Voy a analizar esta fila. A ver esa fila. ¿Qué número está en la casilla sombreada? Está el 1. Está el 1, ¿verdad? Está el 1. Allá, entonces significa el lugar, ¿no? ¿Qué lugar? El primero, la primera casilla. Ah, la primera casilla lo ocupa el número 2. Allá, o sea, el número 2 en la siguiente línea tiene que ir al final. Allá, el número 2, esta casillita de aquí, el número 2 debe de ir al final en la siguiente línea. Y los demás valores, 3, 5, 1 y 4, en ese orden mencionado, deben ocupar estas 4 casillas, ¿no? 3, 5, 1 y 4. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo más, chicos. Miren aquí, atención aquí. Un ejemplo más, ahí, para que eso quede bien claro. A ver, en esta fila, el número que está en la parte sombreada es el 3. Ah, ya, pero eso me indica el lugar, ¿no? Lugar 3. A ver, lugar 1, lugar 2, lugar 3. Está el número 1. Está el número 1. Ah, ya, entonces el número 1 debe de ir en la siguiente línea al final, ¿no? Entonces aquí debe de ir, el número 1 debe de ir al final. El número 1 entonces va al final. Y los demás numeritos de esta fila, 3, 5, 4 y 2, deben de ir en el orden mencionado en estas 4 casillas, ¿sí? 3, 5, 4 y 2, en el orden mencionado. Chicos, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo cómo ha sido construido ese tablero ejemplo? Chicos, ¿estamos de acuerdo cómo ha sido construido el tablero ejemplo? Ya, entonces voy a repetir, ¿ah? No hay problema, ¿no? Ujú. No hay problema, chicos. Como no me dicen nada, asumo que no está tan claro, ¿no? Ya, voy a repetir. Entonces voy a borrar esta parte, chicos, a ver un ratito. Lo que nos están pidiendo son los valores que van en la primera línea, ¿no? Lo que nos están pidiendo son los valores de la primera línea aquí, ¿no? Lo que María escribió aquí en la primera línea, colocar los números, ¿no? Esto nos están dando de ejemplo, ¿no? Para entender bien cómo es el criterio que ella emplea para colocar los números aquí. El objetivo es encontrar los valores aquí en esta primera línea. Muy bien. Entonces, chicos, a ver, atención ahí, a ver si no me han entendido, por favor, ahí presten atención. Voy a analizar en esta primera línea, ¿sí? En esta primera línea. Entonces, el número en la parte sombreada me indica 4, ¿no?
Ese 4 para mí va a significar el lugar. ¿Qué lugar? En esta fila, el lugar 4. ¿Quién ocupa el lugar 4? Está el número 1. El número 1 está en la cuarta posición. El número 1. Entonces, el número 1 tiene que ir en la parte final, en el casillero final, en la siguiente línea. Los demás números 2, 3, 4 y 5 ocupan los primeros o los 4 casilleros de aquí, en el orden mencionado, 2, 3, 4 y luego el 5. El 1 se saltó para aquí, al final. ¿Está bien? Siguiente, aquí por ejemplo, ¿no? Analizo esta fila. Entonces me voy a fijar en el número que va en la casilla sombreada, es el 3. Eso me indica el lugar, la posición. Lugar 1, lugar 2, lugar 3. ¿Qué número va en el lugar 3? El 4. Ah, ya, entonces el 4 iría al final, así. Y los demás números, 2, 3, 5 y 1, esos van aquí, en ese orden mencionado, 2, 3, 5 y 1. Aquí, en esa posición. Siguiente ejemplo. Mira, a ver si me fijo aquí en esta fila. ¿Qué número va en la casilla sombreada? El 1, ¿verdad? Va el 1. Ahí entonces eso me indica el lugar, ¿no? Lugar 1. ¿Quién está en el lugar 1? El número 2 está en el lugar 1, ¿sí? El número 2 va en el lugar 1. Ahí entonces en la siguiente línea el número 2 tiene que ir al final. Los demás números en el orden mencionado, 3, 5, 1 y 4, eso tiene que ir aquí. 3, 5, 1 y 4. Y así con las demás filas. Chicos, ¿estamos de acuerdo ahora sí con la idea? Ok, chicos, muy bien. Ahora sí, vamos entonces con la figura que María debe de llenar, ¿no? La figura, con la primera línea, ¿sí? La primera línea. Y hasta entonces, acuérdate de los datos ahí, ¿ah? Acuérdate de los datos que tenemos ahí. Vamos con el cuadro de María. Atención ahí. Inicia así, ¿no? Esas son las posiciones. En la última línea tenemos de dato esos numeritos, ¿no es cierto? Y también tenemos de dato así, ¿no? Tenemos de dato este de aquí. Este es 3, este es 1 y este es 3. Confirma, por favor. Esos son los datos, ¿cierto? Así te dan tu gráfico, ¿no? A ver, confirma. Ajá. Ok. Ya. Ahora sí. Listo, chicos. Entonces, mira, ¿qué número iría aquí en la casilla sombreada? Recuerda que el número que va en la casilla sombreada va a ser el lugar que ocupa el 3 en esta fila, ¿no? El 3 en esta fila, ¿qué lugar ocuparía? ¿Sería primero, segundo, tercero, cuarto o el quinto? ¿Dónde iría el número o sea, qué número va en la casilla sombreada? ¿Qué número iría, chicos, en la casilla sombreada? Aquí, ¿qué número iría? A ver, ¿tú qué dices? El uno, ¿no? El uno. Ya vamos a ver, mira. Si colocas acá el uno, ¿cierto? El uno, eso quiere decir que el 3 tendría que ir en la posición uno, aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Y entonces, los demás numeritos aquí, en el orden mencionado, ¿no? 2, 4, 5, 1, tendrían que ir por aquí, ¿no? Entonces, 2, 4, 5 y 1. Todo correcto, ¿no? Muy bien, entonces aquí tiene que ir el 1. ¿Estamos de acuerdo? Está correcto. En la siguiente te la pongo más fácil porque esto es dato. Esto está más fácil, esto es dato. Aquí dice 3. Ah, ya, pero a ver, la profesora me ha dicho que el 3 me va a indicar el lugar en esta posición. Lugar 3, ¿no? Lugar 1, lugar 2, lugar 3. Aquí, jóvenes, ¿qué número va aquí?
¿Qué número va aquí, chicos? ¿Qué número va aquí? Claro, ¿no? Ahí tiene que ir entonces el 1, porque ese es el que va al final en la siguiente línea. Entonces aquí sí o sí va el 1, ¿no? Aquí va el 1. Y en las demás casillas se supone que tienen que ir estos, así, ¿no? 3, 2, 4, 5, ¿no? 3, 2, 4 y 5. Iría así, ¿no? Ya, en la siguiente también la tienes fácil, ¿ah? Chicos, en esta fila de aquí, ¿dónde colocamos al 5? Claro, el 5 iría en la primera casilla, ¿no? Muy bien. El 5 iría en la primera casilla. Así, ¿no? Y luego, ¿qué números irían por aquí? Ah, ya en este orden, ¿no? 3, 2, 1, 4, ¿no? Así. 3, 2, 1 y 4. Así, ¿no? Y hasta aquí también está sencillo porque te dan este dato, te dan este dato. Jóvenes, el 4 en esta fila, ¿en qué posición va? El 4, el 4. Primero. El 4, ¿iría en el primero? ¿Estás segura que en el primero? El 4, el 4. A ver, ¿qué dicen ustedes? Claro, eso va en el tercero, ¿no? Acuérdate que eso nos va a dar el lugar donde está ubicado este número, ¿no? O sea, el 4 iría en la posición 3, ¿no? Iría aquí. Y los demás valores tienen que ir en ese orden, ¿no? 5, 3, 2, 1, ¿no? 5, 3, 2, 1. Así, ¿no? Y ya está. Ajá, chicos, entonces ahora la pregunta es, ¿qué número va en la casilla sombreada? Aquí. Se supone que aquí tiene que ir el lugar donde en esta fila debe ir el 1. ¿Sí? Aquí tiene que ir el lugar donde en esta fila va el 1. Entonces, jóvenes, aquí, ¿qué número colocas en la casilla sombreada? A ver, ¿tú qué dices? ¿Qué número va en la casilla sombreada? El 4, dice su compañero. Vamos a ver. El 4. Atención. A ver. Aquí entonces 4. Pero si ahí va 4, entonces el 1 tendría que ir aquí, ¿cierto? Y entonces aquí deberían de estar los números 5, 3, luego 4 y luego 2, ¿cierto? Así. Así de esa manera. Chicos, ¿estamos de acuerdo entonces con la idea? Jóvenes, ¿estamos de acuerdo con la idea? Ok, entonces ese sería el orden, ¿no? 5, 3, 4, 1, 2. 5, 3, 4, 1, 2. Ya. Stephanie, no te noto muy convencida. Ya, ¿quieres repetir cuál, Stephanie? Tal vez en el paso final, Stephanie. Ya, ok. Ya, mira, Stephanie, atención, ¿ah? Primero, tiene que ser bien claro cuál es el criterio que ella sigue para escribir los números, ¿no es cierto? Ya, voy a repetir desde aquí, ¿sí? Stephanie, mira, aquí. Ya, entonces, mira, se supone que nosotros ya tenemos esta fila, ¿no? Esta fila. Esto te dan de dato, que es 3. Entonces, eso me va a indicar el lugar que ocupa el último número de esta fila. El último número es 4. Ese 4 debe estar ubicado en la posición 3, pero en esta fila. Posición 3, ¿no? O sea, aquí. Posición 1, posición 2, posición 3. Aquí tiene que estar el 4. ¿Sí? Repito, este 3 de aquí me indica la posición que va a ir el número 4, pero en esta fila. Allá entonces debe de ser posición 1, posición 2, posición 3. Aquí tiene que ir el 4. Y los demás números, las demás casillas, deben de estar estos números en ese mismo orden, ¿no? 5, 3, 2, 1, ¿no? Ahí está el 5, luego va el 3, luego va el 2 y luego va el 1.
El 4 no lo coloco ahí, no lo estoy considerando porque se supone que el 4 ha saltado al final aquí. Ha saltado al final, ¿no? Por eso no lo estoy considerando, ¿no? 5, 3, 2, 1. Ahí está, 5, 3, 2, 1. ¿Sí? Y aquí también sería algo parecido, ¿no? Aquí tendría que ir el 4, porque esto me va a indicar que el número 1 que está ubicado aquí en la posición final, el 1, va a estar en esta fila en la posición 4, ¿no? Entonces aquí colocamos el 1, ¿no? En lugar 4 va el 1. Y luego en estas casillas tendrían que ir estos valores, ¿no es cierto? Recuerda que aquí el 1 ya se saltó, ¿no? El 1 se saltó para aquí. Entonces, en ese orden, 5, 3, 4, 2, tiene que ir aquí, ¿no? 5, 3, 4, 2, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Por eso Stephanie va en esa posición. Ok, Stephanie, ahora sí, ¿mejor? Peor. Qué sincera que eres, Stephanie. Qué sincera, qué sincera. Ya, no hay problema, Stephanie. Voy a repetir. Pero este no. Ok, ya. Voy a repetir un poquito. Ya, chicos, a ver, paciencia, por favor, los demás, chicos, por favor. Igual vamos a terminar. Ya. Sí, voy a borrar esta parte mejor, ¿ya? No te preocupes, no te preocupes. Ya, pero presta atención, por favor, Stephanie, ¿sí? Voy a borrar mejor, ¿sí? Entonces aquí tendríamos así. Voy a borrar esta parte de aquí, ¿ya? Desde aquí. Y así. Desde ahí voy a borrar. ¿Ya? Desde ahí. Y ahora sí. Ya, Stephanie, mira. Este de aquí es dato. Este es 3, ¿no es cierto? Eso es dato. Esto es 3. Ya, Stephanie conmigo aquí, ¿ah? Y los demás también, si es que no está muy claro, igual me siguen ahí. Esto de acá me indica la posición, ¿no? Es la posición 3. ¿De qué número? Ah, el número 4. Entonces, el número 4 en esta fila, ¿en qué posición va a ir, Stephanie? El número 4 en esta fila, ¿en qué posición va a ir? Tercero. Claro, tiene que ser tercero. Entonces aquí, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, aquí tiene que ir el 4. ¿Está bien? Ahí va el 4. Voy a cambiarle de color ahí, ¿sí? Para que esto todo uniforme, ¿no? Aquí va el 4, tercero. Este 4 de aquí es como que hubiera saltado a esta posición, ¿no? Los demás valores que tú tienes ahí, estoy hablando del 5, el 3, el 2 y el 1, deben ir ubicados en esas casillas en ese orden. O sea, Stephanie, ¿quién va aquí? Stephanie, ¿quién va aquí, en esta casilla? El 5, El 5, claro, aquí va el 5. 2 Luego, y el el 3. 1. Luego aquí, El 2 y el 1. claro, así. ¿Está bien? Y ahora la que nos interesa, ¿no? La que nos interesa, esta primera línea. Entonces, recuerda que el número que va en la casilla sombreada es el lugar donde va a ir el 1, ¿sí? El número en el cuadro sombreado va a ser el lugar donde tiene que ir el 1. Entonces, aquí tendría que ser 4. El 1 tendría que ser en el cuarto lugar. Ahí tendría que estar. ¿Qué números colocarías aquí? Aquí, Stephanie, ¿qué número colocarías aquí, aquí y aquí? El 5, El 5, luego, el 3 y el 2. luego, claro, el 4 ya está. Se supone que el 1 ha saltado aquí, ¿no es cierto? Y luego el 2 aquí. ¿Está bien? Es la única forma. Si tú colocas otro número aquí, no te va a cuadrar. No te va a cuadrar el criterio. La única forma es que aquí esté el 4 y entonces aquí tiene que estar el 1. Stephanie, ¿mejor?
Ok. Muy bien, chicos. Entonces, ahora, ojo que ahí, si desean tomarle foto, voy a mostrarles ahí la solución formal. Tómenle foto, chicos, ahí. Voy a borrar. Entonces, la respuesta es 5, 3, 4, 1, 2, ¿no? Y ahora sí voy a borrar. Ya. Entonces, así, ¿no es cierto? Esto va así. Así, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, la clave sería barco. ¿Sí? La clave sería barco. Tómenle foto también ahí, por favor, tómenle foto. Ya, ahora sí, vamos con la 2. Ya, vamos con la 2. Azucena y Juana juegan a distribuir números dentro de los 7 círculos dibujados sobre el símbolo yin-yang, como muestra la figura así. Azucena le dice a Juana que distribuya los 7 primeros números primos positivos, uno dentro de cada círculo, tal que la suma máxima impar se debe obtener sumando los números que están en el perímetro de la parte sombreada de negro. Y la suma mínima impar debe resultar sumando los números que están en el perímetro de la parte blanca. Y le pide que halle la suma. ¿Qué respuesta dio Juana si fue la correcta? Atención entonces ahí. Ya, entonces, esos serían los 7 primeros números primos, ¿no? Recuerda que un número es primo cuando tiene solamente 2 divisores, ¿no? La unidad y el mismo, ¿no? Por ejemplo, el 2 tiene como divisores, como únicos divisores al 1 y al 2, ¿no? El 3, el 1 y el 3, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían los 7 primeros números primos que se van a distribuir aquí en esa figura. Observa lo siguiente. ¿Cuál es la condición para poder hacer la distribución? La condición. ¿Verdad que en la zona negra dice que la suma de estos numeritos, ¿verdad? Que van en la frontera de la zona negra, tiene que ser lo máximo posible, ¿no? Aquí tiene que ser lo máximo posible. La suma, ¿no? Tiene que ser la suma máxima posible. Y en la parte blanca, la suma tiene que ser lo mínimo posible. Aquí tiene que ser lo mínimo posible, ¿no? Entonces, hay una parte en común de la zona blanca con la zona negra. Esa parte en común es esta. Esa es la parte en común, ¿no? A ver, chicos, atención ahí. Si yo quiero que esta suma sea lo máximo posible y esto sea lo mínimo posible, y esta es la zona que comparten en común la parte negra y la parte blanca, entonces pregunto, ¿qué número iría en esta casilla y qué número iría en esta casilla? En la máxima, claro, el 17, ¿no? Y en la mínima, ¿qué iría? Claro, el 2. Claro, el 2, ¿no? Es lo que pensaríamos, ¿cierto? Si yo quiero que sea máximo, tiene que ir el 17 en uno y en el otro tendría que ir el 2, ¿no? Entonces aquí colocaríamos 17 para que sea máximo y para que sea mínimo esta suma tendría que ir el 2, ¿no? Así. Pero mira, atención aquí, ¿ah? ¿Verdad que de los 7 números primos el único par es el 2? Los demás son impares, o sea que aquí va a ir impar, aquí va a ir impar, aquí tiene que ir impar, aquí va impar y aquí va impar. La suma de 5 impares, ¿qué te da? Porque son 5 impares ahí en la parte común. ¿A qué es igual esa suma? ¿Par o impar? Impar. La suma sería impar, claro. Entonces aquí la suma es impar, ¿no? La suma es impar. Ah, ya, pero mira, si la suma es impar, ¿cómo sería esta suma máxima? Impar más impar, eso te da par, ¿no? Impar más impar me da par, pero yo quiero que la suma máxima sea, por dato, impar. Yo quiero que eso de aquí sea impar. Entonces, ¿cómo soluciono? Porque así como he tomado, esta suma, repito, me va a dar impar, ¿no? Y luego impar más este impar me va a salir par. Pero yo quiero que la suma en la parte negra sea impar.
Entonces, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué cambios hago, chicos? ¿Qué cambios haría? El 2, claro, el 2. Entonces el 2 no va ahí, ¿no? El 2 hay que cambiarle de lugar. Claro. El 2 tendría que ir en la parte común, ¿no? El 2 tendría que ir en la parte común y ahí sí lo arreglamos, ¿cierto? Allá, entonces aquí tendría que ir el 2. Entonces aquí no va el 2. Entonces, ¿qué le colocamos aquí, chicos? ¿Qué le colocamos ahí? Yo quiero que sea mínimo, pero el 2 no funciona. El 3, claro. El 3. Entonces aquí vamos a colocarle el 3, ¿no? Entonces ahí le colocamos el 3. Ahora sí, entonces en la parte común iría el 2, luego el 5, luego iría el 7, el 11 y también el 13, ¿no? Ahora sí, esa suma ya no me va a dar impar, ¿cierto? Esta suma ya no me va a dar impar. Si haces la suma, ¿eso cuánto te sale? La suma de la parte común. Suma la parte común. ¿Eso cuánto te da? A ver, 2 más 5 es 7, más 7, 14, 14 más 11, 25, 25 más 13, 38, ¿no? 38. ¿Está bien? Ahora, yo quiero la suma en la parte negra. La suma en la parte negra es ese máximo. Eso sería entonces 38 más 17, ¿no? Eso te da entonces 55. Ahora quiero averiguar la suma en la parte blanca. Eso sería 38 más 3, ¿no? Y eso es 41. Entonces, lo que te están pidiendo es la suma de las dos cantidades, ¿cierto? Por lo tanto, la suma de esas dos cantidades te va a salir 96. O sea, la clave sería casa, ¿no? Chicos, ¿estamos de acuerdo con la idea hasta ahí? Ok, entonces tómenle foto, por favor. Tómenle fotito ahí. Tómenle foto. Ya, ahora voy a colocar ahí la solución, sino que creí conveniente hacer esta parte porque no está la explicación al detalle en la parte formal, ¿sí? Tómale foto, entonces voy a borrar esta parte. Y ahora sí, ¿no? Voy a borrar. Y ahora sí, ¿no? Entonces, esos son los valores, ¿no? Así. Por lo tanto, la suma máxima la tienes y la suma mínima también sería 96, ¿no? La clave sería casa. Clave entonces ahí es casa. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver la 3. Atención ahí. Vamos a ver la 3. Ya. Juan quiere escribir los números del 1 al 7 en los cuadrados de la cuadrícula que se muestran en la figura, con la condición de que dos números consecutivos no pueden estar en cuadrados vecinos. Los cuadrados son vecinos si coinciden en un lado o en una esquina. ¿Qué números pueden ir o qué número se puede escribir en la celda marcada con el signo de interrogación? Jóvenes, primero entendamos qué significa casillas vecinas o cuadrados vecinos según el enunciado, ¿no? Mira, dice que los cuadrados, dos cuadraditos, son considerados vecinos si coinciden en un lado o en una esquina. Entonces, vecino de la casilla con interrogación sería este, ¿no? Porque comparten este lado, lo mismo que esta casilla. Lo mismo que esta casilla porque comparten una esquina. Lo mismo que esta casilla, lo mismo que esta casilla, ¿no? Esos serían los vecinos de este cuadrado, ¿no? Ahora, ¿qué números son los que se van a distribuir? Del 1 al 7, dice, ¿no? Entonces va el 1, va el 2, va el 3, va el 4, va el 5, va el 6 y va el 7. Ahora, ¿cuál es la condición para distribuir los números? Mira, la condición es que dos números consecutivos no pueden estar en cuadrados vecinos, o sea, sí, no están ubicados en cuadrados vecinos.
dos consecutivos, no van en cuadrados vecinos. Ah, ya, entonces ahora, atención aquí chicos, miren, ¿no? Jóvenes, ¿verdad que el 2, ¿cuántos consecutivos tiene? Tiene dos consecutivos. El 3 tiene dos consecutivos. El 4 tiene dos consecutivos. El 5 tiene dos consecutivos. ¿Cuáles son los únicos números que tienen un solo consecutivo ahí en la lista? ¿Cuáles son los números que tienen un solo consecutivo? El 1 y el 7 tienen solamente un consecutivo, ¿verdad? El 1 tiene al 2 y el 7 tiene al 6. Chicos, el número que va en la casilla central tiene 5 casillas vecinas, 5. Y solo tiene una casilla que no va a ser vecina. Tiene solo una casilla que no es vecina. Recuerda que la condición es que dos números consecutivos no pueden estar en casillas vecinas. Jóvenes, entonces en el centro, ¿qué número tendría que ir? ¿O qué números podrían ir? En el centro, ¿qué números podrían ir sí o sí? A ver, su compañero Farid dice A. Farid, ¿sigues con la idea de que es A? Farid, ¿sigues con la idea de que es A? Porque A dice solo el número 4. Claro, ¿no? Ya te diste cuenta, ¿no? Claro, entonces en realidad tiene que ir el 1 o el 7. No hay de otra, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos a colocarle el 1. A ver, vamos a colocarle el 1 en el centro. Atención ahí. Voy a borrar esta parte de aquí. Vamos a colocarle aquí el 1. Si fuese aquí el 1, entonces el número 2, que es su vecino, su consecutivo, tendría que ir aquí. Aquí está reservado el lugar, la casilla, para el que es consecutivo de este. Es el único lugar donde puedes colocar a un consecutivo de este. El único. No hay otro lugar. Los demás son todos vecinos, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿quién falta? El 3, ¿no? Ah, el 3 puede ir a entrar acá. El 4 puede entrar por aquí. El 5 podría ir aquí. El 6 y el 7. Ah, profesora, pero el 6 y el 7 van a ser vecinos, ¿ah? Entonces no puede ser. Ah, ya, entonces hacemos un pequeño cambio, ¿no? No hay problema. Entonces podrías colocar así, ¿no? El 4 puede ir aquí, el 6 puede ir aquí y el 7 puede ir aquí. No hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede ser así o puede ser también que en el centro esté el 7. No hay otra posibilidad. ¿Está bien? Entonces ahí va una primera distribución, que es cuando en el centro va el 7, ¿no? Y la otra es que en el centro vaya el 1, que es lo que hemos visto nosotros, ¿no? Ahí. Chicos, entonces la clave tendría que ser barco, ¿no? Porque solamente puede ir o el 1 o el 7. Claro. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Ya, seguimos entonces, jóvenes, atención. Vamos con la 4. Escribir en las casillas del tablero de 4x4 de la figura, es este, ¿no? Solamente números de un dígito, tal que al sumar los valores en fila o columna del tablero, sume o resulte 34. Calcular la suma de los números colocados en las dos diagonales principales, ¿no? Ojo, esto no es un cuadrado mágico, ¿no? Porque solamente dice que cuando sumes los valores en fila o en columna, debe resultar 34. No te dicen nada de las diagonales principales, ¿no? Entonces, vamos a comenzar analizando en una fila o columna donde haya la mayor cantidad de datos, ¿no? Podríamos comenzar aquí en esta fila, ¿no? La suma debe de ser 34, ¿sí? Pero 8 más 8 me da 16. Me falta 18. Y además no olvides que los valores en las casillas son números de un solo dígito. Jóvenes, entonces en estas casillas, ¿qué número va?
en estas casillas, ¿qué número va? Me falta un 18. Me falta un 18. ¿Qué números van ahí? Estos dos deben de sumar 18, ¿no? Deben de sumar, suman 18. Entonces, ¿qué números van en esas casillas? El 9 y el 9, claro, muy bien. Ahí tiene que ir sí o sí el 9 y el 9. Entonces vamos a comenzar. Entonces ahí va sí o sí el 9 y el 9. Ya está. Ahora, fíjate tú en esta columna y en esta columna. La suma 9 más 7 es 16. Para 34 te falta 18. Y no olvides que los números en las casillas tienen un solo dígito. Entonces, jóvenes, ¿qué números van aquí y aquí? ¿Qué números? Sí o sí. ¿Qué números van aquí y aquí? Nuevamente el 9 y el 9, ¿cierto? Claro, nuevamente el 9 y el 9. Lo mismo aquí, ¿no? Lo mismo aquí, 9 y 9. Así. Bien. Lo mismo aquí, ¿cierto? Aquí también, ¿no? 9 más 7, 16, ¿no? Te falta 18, 2 9, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Aquí también 9 y 9. Sería así. Lo mismo de la siguiente fila. Y se acabó porque simplemente aquí lo que te falta para llegar a 34, ¿cuánto sería aquí, no? 9 más 9, 18, ¿no? 18 más 8, 26. 26, para llegar a 34 te faltaría entonces ahí 8. Lo mismo aquí, ¿no? Y se acabó la historia. Lo que nos piden hallar es la suma de los números colocados en las dos diagonales principales, ¿no? O sea, tienes que sumar 9 más 9 más 8 más 9 más 9 más 8 más 9 más 7, ¿no? Entonces, al hacer la suma, tendrías 68. ¿Sí? La suma aquí te va a dar 35 y la suma en esta otra diagonal te da 33. Cuando hagas la suma de esas dos cantidades te sale 68, ¿no? O sea, la clave sería D. La clave entonces ahí es D. Bien, vamos entonces con la siguiente, chicos. Atención ahí. Vamos con la 5. En cada casilla del tablero 3x3 de la figura se debe escribir un número positivo, de manera que el producto de tres números escritos en fila y en cada columna del tablero sea 1, y que el producto de los cuatro números escritos en cualquier cuadrado 2x2 sea 2. ¿Qué número debe ir en la casilla central? Ya, aquí la forma es con ecuaciones, ¿sí? Aquí hay que trabajar con ecuaciones. Entonces, vamos a colocarle letras a los valores en cada casilla. Ahora, recuerda las condiciones aquí, ¿eh? Recuerda las condiciones. Hay dos condiciones, ¿no? La primera condición, ojo aquí, la primera condición es el producto, ¿no? Producto dice de tres números escritos, ¿no? En fila. Y en cada columna siempre es 1. Esa es la primera condición, ¿no? Y la segunda condición es que el producto de los cuatro números escritos en cualquier cuadrado de 2x2 tiene que ser 2. Son dos condiciones para distribuir los números, ¿no? Ya, entonces, vamos con esta condición, ¿no? La segunda, ¿no? Este es un cuadrado de 2x2, o sea, A por B por E por D tiene que ser 2. Lo mismo aquí, en este cuadrado de 2x2, B por C por F por E tiene que ser 2. Lo mismo en este cuadrado, ¿no? Ahí, D por E por H por G también tiene que ser 2. Y lo mismo también aquí, ¿no? E por F por H por I tiene que ser 2. La idea es multiplicar estas ecuaciones, ¿sí? Hay que multiplicar las ecuaciones. Pero vamos a utilizar también la primera condición, ¿no? Que es que el producto de los números en filas y en columnas tiene que ser 1. También vamos a emplear esa condición. Entonces vamos a decir así, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, en esta fila, ¿no? En esta fila y en esta columna. Entonces vamos a decir que D por E por F, eso es igual a 1. Lo mismo B por E por H, eso es 1. De aquí tienes de que D por F es 1 sobre E. Y lo mismo
en la parte inferior, ¿no? B por H es 1 sobre E. Así, ¿no? ¿Está bien? Entonces obtienes esto, ¿no? D por F es 1 sobre E, lo mismo que B por H, ¿no? Ahora voy a multiplicar estas ecuaciones, ¿sí? Voy a multiplicar y voy a agrupar en forma conveniente. Atención aquí, bien. Estamos multiplicando, ¿sí? Atención ahí, estamos multiplicando. Por ejemplo, ¿no? Estamos multiplicando, a ver, el A con el B con el C. Lo he agrupado aquí. Ahí está A, B y C, ¿no? Ahí está A, B y C. Luego también estoy multiplicando G, H e I, ¿no? Estoy multiplicando entonces G, H, I, ¿no? G, luego H, luego también I. Entonces ahí está G por H por I, simplemente lo estoy agrupando. Ahora también el D por el F, ¿no? También el D por el F. Entonces el D por el F, ¿no? Pero también hay otro D y hay otro F. Entonces sería D por F cuadrado, ¿no? Lo mismo también con el BH, ¿no? Entonces también lo mismo el BH. Entonces también el B y también el H. Entonces ahí está el BH. Simplemente estamos agrupando. Y luego E por E, por E y por E, eso nos da E elevado a la cuarta, ¿no? Al multiplicar todo ello, eso nos da 2 por 2 por 2 por 2, que es 16, ¿no? Pero acuérdate que A por B por C, eso es 1, ¿no? Por la condición, ¿no? A por B por C es 1. Lo mismo G por H por I, esto es 1, ¿no? Ahora, D por F es 1 sobre E, pero D por F al cuadrado sería 1 sobre E al cuadrado, ahí está, ¿no? Y B por H también sabemos que eso es 1 sobre E. Bueno, el punto es que aquí tendrías E a la cuarta sobre E al cubo, ¿verdad? Aquí tendrías E elevado a la cuarta sobre E elevado al cubo. Esto es E, ojo, E. Entonces, eso nos tiene que dar 16. De ahí obtienes E. Por lo tanto, E vale 16. Y lo que te están pidiendo justamente es el número que va en la casilla central, o sea, E, ¿no? O sea, la clave ahí sería abierta. Chicos, hasta ahí me siguen, hasta ahí estamos de acuerdo. Ok, ya, entonces seguimos, jóvenes, atención. Ya, mira, los números pares del 2 al 12 se colocan en los círculos en las intersecciones de 3 anillos circulares, como muestra la figura. Además se muestra la posición del número 12. Si las sumas de los números en cada anillo son las mismas, ¿qué número se coloca en el círculo con el signo de interrogación? Entonces el número que va, esta parte de aquí, ¿no? Aquí. ¿Qué número va ahí? Muy bien, entonces, atención ahí. Atención ahí. Voy a colocarle letras, ¿sí? A ver, creo que acabo de dejar de compartir. Si no, ya, un momentito, por favor. Un momentito, chicos. Ya, ahora sí, ¿no? Ya. Entonces, voy a colocarle letras en esos casilleros porque voy a formar ecuaciones, ¿sí? Aquí también voy a trabajar con ecuaciones. Entonces, le ponemos letras. Entonces, por la condición del problema, por la condición, dice lo siguiente, ¿no? Que la suma de los números escritos en este anillo debe ser lo mismo que la suma de los números escritos en este otro anillo, lo mismo que la suma de números escritos en este otro anillo. Entonces vamos a establecer ecuaciones. Así, ¿no? Entonces eso querría decir que 12 más b más x más c es igual a la suma de los números en ese anillo, 12 más a más x más d, e igual a la suma de los números en este otro anillo. Entonces, A más B más D más C, así, ¿no? Y ya está. Ahora, si tú trabajas las ecuaciones de los extremos, ¿no? Al igualarlos, si tú igualas esta ecuación de aquí, la igualas con la de aquí, esto ya es habilidad de cálculo, chicos. Si tú igualas, entonces se cancela B con el C.
¿no? Entonces te queda que x más 12 debe de ser igual a A más D, ¿no? De igual forma podemos también comparar la segunda ecuación con el extremo derecho también, ¿no? También ahí podrías comparar las dos ecuaciones, ¿no? Comparas esta ecuación de aquí con esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces, al comparar, ¿verdad? Ahí tendrías que se cancela el A más D. Por lo tanto, X más 12 sería B más C, ¿no? Entonces aquí X más 12 también es B más C. Así, ¿no? Y ya está. Ahora, eso luego lo voy a utilizar, ¿sí? Ahora, también sabemos que la suma de los números que vas a distribuir del 2 al 12, así, ¿no? 2 más 4, porque son todos pares, ¿no? 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12, eso te va a dar 42, ¿sí? Puedes emplearle ahí, hay una fórmula también para calcular la suma de los pares. Eso es n por n más 1, ¿no? Donde n es la cantidad de sumandos. En este caso, del 2 al 12, hay 6 sumandos. Sería 6 por 7, ¿no? 42. Aquí, ojo, hay que corregir. Esto es 42, ¿eh? Eso es 42, chicos. Corrijan, por favor, esa parte. 42. Y ahora sí. Entonces, ¿verdad que 2 más 4 más 6 más 12? De ahí podríamos desprender lo siguiente, ¿no? A más B más X más C más D. ¿A qué es igual, jóvenes? Si todo, incluido el 12, suma 42. ¿A qué es igual A más B más C más X más D? ¿A qué es igual? A ver, vamos chicos, ¿a qué es igual A más B más C más X más D? Claro, pero sin contar el 12 sería 30, ¿no? Claro, 30. Ya, eso es lo que voy a plantear, ¿sí? Así, mira. Así, ¿no? Y hasta ahora simplemente voy a reemplazar, ¿sí? Porque ya sabemos que B más C es X más 12, ¿no? B más C es X más 12. Y A más D es X más 12, ¿no? A más D es X más 12, también por este que hemos obtenido en el paso anterior, ¿no? Entonces, al reemplazar tendrías aquí, ¿no? Allá, A más C es X más 12 y B más D es X más 12 más X, ¿cierto? Más X, eso tiene que ser 30. De aquí tendrías que 3X es igual a 30 menos 24, que es 6, ¿no? De ahí obtienes X, ¿no? O sea, X tiene que ser 2. Entonces, X vale 2. Y es lo que te están pidiendo, ¿no? El número que va en esa casilla. Por lo tanto, la clave sería casa, ¿no? La clave es casa. Muy bien, chicos. Vamos entonces con la siguiente. Atención ahí. Vamos con la siguiente. Ya, tenemos dos cuadrados mágicos aditivos, ¿no? O sea, la suma de los números escritos en fila, columna y diagonal de cada cuadrado es lo mismo, determinar y más z más x. Ya, atención aquí. Entonces, tenemos que comenzar, dijimos, de los cuadrados donde haya más datos, ¿no? Aquí nos conviene comenzar con ese cuadrado, ¿no? Y como dijimos, ojo, no quiere decir que los dos cuadrados tengan la misma suma mágica, ¿no? Pues vamos a comenzar aquí trabajando en este cuadrado. Ya, ahí, ¿no? Trabajamos entonces, jóvenes, en este cuadrado. Ya, ese es nuestro X. Entonces, se cumple lo siguiente, ¿no? Si tú comparas columna con diagonal, si comparas esta columna con esta diagonal, esta casilla se anula y tendrías que 43 más 1 es X más 7, ¿no? De aquí obtienes X, que es 37. Ya tienes X. Y ya está. Ahora, como ya tienes X, entonces pregunto, reemplazamos ahí, podríamos calcular esta casilla, ¿no? Esta casilla. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, ¿a qué es igual este valor?
¿Cuánto vale A, jóvenes? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A, chicos? 31, ¿no? Claro, porque podrías comparar esta fila con esta columna, ¿no es cierto? Sí, podrías comparar esta fila con esta columna, ¿no? Entonces, 1 más 37 es lo mismo que 7 más A. De ahí obtienes A. Entonces, A vale 31. Ya tienes A. Como ya tienes A, ahora vas con este cuadrado, Entonces, de aquí puedes comparar una diagonal con una fila, ¿no? Podrías comparar esta fila con esta diagonal. Entonces, podrías decir A más 37 es Y más Z, ¿no? Reemplazamos el valor de A primero, y entonces podrías decir así, ¿no? 31 más 37 es Y más Z. Lo que te están pidiendo es Y más Z más X. Entonces, no es necesario saber exactamente cuánto vale Y y cuánto vale Z. De frente lo vamos a reemplazar aquí, ¿no? Como ya tenemos X, haríamos la suma, ¿no? Eso te va a dar 68, ¿no? Por lo tanto, lo que te están pidiendo sería 68 más 37. Eso sería 105, ¿no? O sea, la clave ahí sería dedo. ¿Sí? La clave entonces ahí es dedo. Claro, ¿no? Muy bien. Muy bien, este estaba sencillo, ¿no? Vamos a ver la siguiente. En cada casilla del tablero 5×5 de la figura se deben escribir los números del 1 al 5, de forma que los números escritos en fila, columna y diagonal siempre sume 15. Si los números escritos no se deben repetir en ninguna fila, columna y diagonal, ¿cuál será el valor numérico de 2P menos E más R? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a considerar lo siguiente. Atención ahí. Ya, ese es nuestro tablero, ¿no? Con los datos, ¿no? Tenemos que encontrar P, R y E. Ya. La idea entonces es comenzar en una fila, columna diagonal, donde tengas mayor cantidad de datos, ¿no? Por ejemplo, jóvenes aquí. Recuerda que los números a distribuir son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y además no debo repetir los números en fila, columna o diagonal. O sea, ¿qué número va aquí sí o sí? No puede ser el 1, no puede ser el 2, ni el 3, ni el 5. Aquí sí o sí tendría que ir el 4, ¿verdad? Y entonces en esta fila me faltaría el 1. Ahí tiene que ir el 1 sí o sí, ¿no? Ahí debe de ir el 1 sí o sí. Muy bien, chicos. Ahora, atención aquí. ¿Qué número podríamos colocar? A ver, por ejemplo, podríamos analizar aquí, ¿no? Aquí. Aquí no puede ir ni el 5 ni el 2, ¿no? Tampoco el 1. O sea, aquí podría ir el 4 o el 3, ¿no? Aquí podría ir el 4 o el 3. Tengo dos posibilidades. Entonces, mejor nos vamos aquí, a ver. Aquí no puede ir ni el 1, ni el 2, ni el 4, ni el 5, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí. Entonces, sí o sí tendría que ir el 3. Por lo tanto, esta diagonal la completamos aquí, ¿no? O sea, esto de aquí tendría que ser sí o sí el número 5. Sí o sí, no hay de otra, ¿no? Entonces ya tienes, hasta ahí tendrías R, ¿no? Porque esto es R, ¿cierto? R vale 3. Y también tienes este valor que es E, ¿no? Esto es E. Entonces E vale 5. Pero dice que aquí también tiene que estar E, ¿no? O sea, aquí tiene que estar E, aquí tiene que ser 5, ¿no? Pero también dice que aquí tiene que ser R, ¿no? R. Ah, ya, R aquí sería entonces 3, ¿no? Así, ¿no? Por lo tanto, en esta columna lo que nos falta sería el 2. Está bien, ya tienes R, tienes E, solamente nos falta el P, ¿no? Solo nos falta el P. Muy bien, chicos. Entonces, atención ahí. A ver, ¿qué número iría en esta casilla? En esta casilla. ¿Qué número va? No puede ser el 5, no puede ser el 3, no puede ser el 1. Puede ser el 4 o el 2, ¿no? Aquí podría ser el 4 o el 2. ¿Sí? ¿Qué número iría aquí? Aquí tengo dos posibilidades, ¿ah? Para encontrar el valor de P. Aquí también hay P, ¿no?
Por esta, aquí también hay P. ¿Qué número podría ir aquí? No puede ser el 2, ni el 3, ni el 5. Puede ser entonces el 1 o podría ser el 4. ¿Está bien? Aquí iría el 1 o el 4. Eso también es P, ¿no? Jóvenes, entonces, ¿cuánto valdría P? Porque aquí es P, por dato, ¿no? Y aquí también es P. Pero recuerda que aquí el P puede tomar dos valores, ¿no? Puede ser, podría ser el 1 o podría ser el 4, ¿no? Y aquí en esta casilla el P podría ser el 1 o también podría ser el 4, ¿no? Aquí. Puede ser el 1 o puede ser el 4. Ah, perdón, aquí no puede ser 1, puede ser 2 más bien, ¿no? Porque en esta diagonal ya tenemos el 1, ¿no? Claro, no puede repetirse, ¿no? Entonces en realidad podría ser 2 o el 4. Aquí, ¿no? 2 o 4. Y aquí en esta posición el P podría ser el 1 o podría ser el 4, ¿no? Aquí entonces vas a decir que el P podría ser el 1 o podría ser el 4. Así. Jóvenes, entonces, ¿cuánto vale P, chicos? El P tiene que ser 4, claro, ¿no? Dana dice el 5 no es tan diagonal. El 5, ¿en qué parte te refieres, Dana? El 5 está aquí, en esta diagonal. Y aquí en esta diagonal también está el 5 aquí. No hay problema. En las dos diagonales está el 5, Dana, ¿sí? En las dos diagonales está el 5. Ok. Ya, entonces tendría que ser 4, ¿cierto? Por lo tanto, de aquí el valor de P tendría que ser 4. ¿Cuál te sale tu clave? ¿Cuál es tu clave? Con eso ya terminamos, chicos, porque ya se nos fue la hora. ¿Cuál es tu clave? Claro, ¿no? La clave entonces sería dedo, ¿no? Muy bien, chicos, tómenle foto, por favor, porque les voy a mostrar ahora todas las casillas llenas, ¿sí? Les voy a mostrar todas las casillas llenas. Y ahora sí, entonces voy a borrar esta parte. Entonces tendría así, ¿no? Así te van a salir los valores. Por lo tanto, ahí ya tienes todos los valores, ¿no? Entonces, lo que te están pidiendo, que es 2P menos C más R, eso tiene que ser sí o sí 6. ¿Sí? Sí o sí 6. Muy bien, chicos. Entonces, ahí la clave es dedo. Ahora te voy a mostrar las claves de los propuestos, ¿sí? Ya, tómale foto, por favor, a eso. Tómale foto. Muy bien, chicos. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Gracias por tu atención. Conmigo será hasta el siguiente viernes. Cuídense, chicos, que tengan un excelente fin de semana. A seguir estudiando, jóvenes. Nos vemos.